Evangelio de poder. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta tarde, a todos los que están viendo o sintonizando este espacio llamado Evangelio de Poder. Me gustaría compartir con ustedes una palabra bajo el título Restaurando bíblicamente al hermano que ha pecado. Base bíblica, Gálatas 6:1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, el versículo nos comienza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta. ¿Y qué entendemos por sorprendido? Algo que le llegó de sorpresa al hermano, algo que lo cogió desprevenido. El hermano en cuestión que trata este versículo no es un hermano que ande pecado deliberadamente o que ande pecando deliberadamente o pecando a mansalva porque le gusta estar ahí. Fue un hermano que en algún momento de debilidad o de descuido espiritual el pecado le sorprendió y terminó cayendo. Debemos hacer énfasis en que el tema del que estamos hablando es restaurar al hermano. No se trata de cogerlo una vez que cayó y hacerlo astillas. El versículo continúa. En alguna falta, por falta entiéndase pecado, vosotros que sois espirituales. ¿Y qué podemos entender por espirituales? Espiritual no es el que más habla en lengua, el que más profetiza, el que más dones tiene. No, espiritual es una persona madura en el Evangelio, una persona con un carácter cristocéntrico. Y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con mansedumbre entiéndase una actitud humilde. No podemos llegar a restaurar a alguien con una actitud altanera. ¿Y a qué me refiero con altanería? Como que creyéndonos mejores que la persona que cayó. No, hermanos, no nos creamos mejores que una persona que haya caído, porque nosotros mismos también podemos caer igual o peor que la persona en cuestión. Y el versículo sigue diciendo, considerando como a nosotros mismos. ¿Por qué como nosotros mismos? Bueno, el verso nos da la respuesta más adelante. No sea que tú también seas tentado. A la hora de restaurar a un hermano debemos considerarlo como nosotros mismos porque nosotros también somos pecadores, hermanos, nosotros también somos débiles. Tenemos una naturaleza humana y nosotros también batallamos a diario con luchas, tentaciones, debilidades. Por eso alguien que ha caído debemos restaurarle con mansedumbre, debemos considerarlo como nosotros mismos. De este versículo podemos extraer dos lecciones fundamentales. La primera, que para restaurar a alguien debemos ser espirituales, o sea, no podemos restaurar a alguien que le sorprendió el pecado si nosotros mismos estamos viviendo en él o estamos pecando. Y la segunda lección es con espíritu de mansedumbre, considerándonos como nosotros mismos. O sea, cuando vamos a llegarnos a restaurar a alguien, debemos llegarnos con una actitud humilde, o sea, reconocer que nosotros somos débiles como el hermano y que nosotros también podemos caer. Por eso tenemos que llegar a él restaurándole con amor, con mansedumbre, con misericordia. Como exhortación me gustaría leer Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de hacer el mal. ¿Qué es misericordia? Misericordia sencillamente es cuando Dios decide no darnos lo que nos merecemos. Porque como seres humanos, por nuestra naturaleza, ¿qué nos merecemos? Juicio, condenación, el infierno. Pero Dios en su misericordia revirtió esa sentencia y decidió salvarnos, darnos su amor, hacernos parte de su reino. Y el verso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si quieres corregir un pecador, no basta con la misericordia. Sí, le tienes que tener misericordia con él, pero tienes que decirle la verdad. Por ejemplo, tienes que decirle, oye, fulano, me enteré de que estás pecando, lo que estás haciendo no está bien. O sea, llegas con la verdad y corriges el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan de hacer el mal. O sea, ¿cómo podemos apartarnos del mal? Con el temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? No es en plan tenerle miedo a Dios o decir, ay, Dios mío, qué terror, te tengo miedo. No, temor de Jehová es un respeto reverente. Cuando nos tenemos un respeto reverente a Dios y cuando nos aplicamos a guardar sus mandamientos, tarde o temprano terminamos apartándonos del mal. Y al final, como dice su palabra, guardar los mandamientos para los hijos de Dios no son gravosos, entendiéndose que no guardamos los mandamientos para ser salvos, sino que porque ya somos salvos en consecuencia, podemos guardar los mandamientos. Y me gustaría dar, antes de concluir, dos ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que
fueron sorprendidos en pecado y fueron restaurados. Y el primer ejemplo bíblico que me gustaría tocar es el del rey David. Todos conocemos la historia del rey David con Betsabé, como una mirada indebida y hubo un adulterio, y de un adulterio un asesinato. Vemos después, capítulos más adelante, cómo el profeta Natán va y le amonesta. Si bien es cierto que el rey David pecó y hubo consecuencias, podemos ver la misericordia de Dios al final. David tuvo un final dichoso, y eso nos da esperanza en el sentido de que si bien en algún momento hemos fallado y las consecuencias nos han alcanzado, todavía hay esperanza, todo no está perdido. Hay misericordia y restauración si nos volvemos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón. Si así como el rey David le decimos, crea en mí un corazón limpio, pon dentro de mí un espíritu recto. Hay esperanza para aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y se vuelven a Dios. Y el segundo ejemplo que me gustaría, y que viene al caso con el primer texto que estaba leyendo, Gálatas 6:1, el segundo ejemplo que me gustaría citar es el de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los fariseos la cogieron adulterando prácticamente y llegaron a Cristo con una actitud altanera. Pero si vemos ese capítulo, no la trajeron ahí porque fueran muy buenos. Estaban tentando a Cristo, estaban buscando alguna manera de cogerlo por alguna parte y desacreditarlo. Pero dice que cuando se la trajeron, ellos dijeron, maestro, en la ley de Moisés nos manda apedrear este tipo de mujeres. ¿Qué dices tú? Dice en la Biblia que Jesús solo estaba inclinado en tierra y escribía. Después sirvió y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, heridos en su conciencia o removidos en su conciencia, dejaron las piedras. Esto es una enseñanza tremenda porque los fariseos eran unos orgullosos, se creían que eran lo más santo o lo más justo, pero cuando Jesús los confrontó, no tuvieron excusa, no tuvieron argumentos como para decir, no, dice que del más pequeño hasta el más grande dejaron las piedras y se fueron. Queda Jesús con la mujer y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Acaso alguno te condenó? Y ella responde, no, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué nos enseña esto? Eso es lo que hace la misericordia bíblica. La misericordia bíblica no es en plan, estoy pecando y Dios me pasa la mano. No, Dios me perdona, me levanta, me restaura, pero me dice, vete y no peques más. Eso es lo que hace la misericordia bíblica con las vidas de cada uno. En resumen, hermano, si usted se encuentra en esa condición o si usted ha conocido a alguien que ha sido sorprendido por algún pecado, no vaya en plan con otros como que te enteraste lo de fulano, te enteraste lo de mengano. No. Vaya con espíritu de mansedumbre y restaure a esa persona. Vaya con espíritu de mansedumbre, aconséjele, sea paciente con ella. Y si la persona pone de su parte y verdaderamente está arrepentida, va a salir del bache en el que está, va a salir del hueco y del pecado en el que está. Señor, te damos gracias por esta tarde, papá. Gracias por esta palabra tuya, Señor, porque tu palabra es eficaz, Señor. Discierne todos nuestros pensamientos y penetra hasta los huesos, tuétanos y coyunturas. Yo te pido que esta palabra haya sido de bendición a mis hermanos que están del otro lado de la cámara, Señor, a mis hermanos que están viendo esta palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que si alguno está en la condición que mencioné aquí, Señor, pueda rodearse de hermanos maduros que lo corrijan con misericordia y con mansedumbre y que lo ayuden a salir del bache. O si mis hermanos en cuestión conocen a alguien que esté así, lo puedan ayudar con la misericordia y la mansedumbre bíblica a salir. Porque eso es lo que tú quieres, Señor. No quieres la destrucción del pecador o de alguien que haya pecado, sino la restauración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella siempre nos enseña y porque ella es nuestra norma de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni